Seguimos con otra parte del cuestionario. Vamos a ver lo que dice Niengius sobre la persona en el teatro griego. Cómo se manejaba ese concepto de persona. Un actor usaba varias máscaras, dice Niengius, para representar distintos personajes. Persona era entendida en el sentido de personaje o personalidad, no en el aspecto físico corporal, sino cómo sonaba. Personar, la forma de la voz. Podía usar varias máscaras o representar varios personajes. Todo dependía más bien de la voz, no tanto de un aspecto físico y personal. Y eso es muy importante entenderlo, porque la personalidad tuya y mía no tiene que ver con asuntos físicos. Tu personalidad tiene que ver con intelecto, emociones, voluntad, ¿sí? No con aspecto. Porque mi nariz no dice, tiene una personalidad narizona. No tiene nada que ver eso. Pero una personalidad puede ser alegre, callada, tímida, sí, muy pensativa, ¿verdad? Muy extrovertida, introvertida. Esos son conceptos de personalidades. Y la 2 dice entonces que es una persona en el sentido griego, fíjate, es un núcleo consciente de características espirituales. Un centro de percepción, de darse cuenta, algo que tenía conciencia en sí mismo. Por eso es clave entender hoy en día. Algunos se usan el tema y dicen, es que murió una persona. No, la persona no muere. La persona sigue existiendo. La persona se separa del cuerpo. El cuerpo material solamente era su casa aquí, pero la persona sigue existiendo. Sigue teniendo conciencia, sentimiento. Hay un texto en Apocalipsis 6:9 que habla de ello. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Las almas, ahí están. ¿Y sabes qué hacen esas almas? Dice que claman a gran voz. Entonces, no hay ni adormecimiento del alma como enseñan los adventistas, y tampoco es que en el alma está la personalidad. Acuérdate que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, habla pensamientos, mente, con toda tu alma, porque el alma encierra todo eso. Esa es la personalidad, hermano. Entonces es muy importante entender eso. Ok, ¿qué significa la palabra sustancia en su uso teológico? Entonces, no tenía una connotación material como es para nosotros, sino es más una sustancia de un argumento, de una idea. Porque ese es el asunto. Para nosotros una sustancia, viene la sustancia viene en un frasquito. No, acá era más un asunto de una idea, de un argumento. Y cuando se usa teológicamente se refiere a las tres personas de la Trinidad. Son una misma sustancia, o mejor dicho, usar la palabra, una misma esencia de Dios. ¿Por qué el autor critica la expresión de Paul Tillich, fundamento de todo ser? Porque dice que da más bien la idea de un Dios con D minúscula, no el Dios verdadero con D mayúscula, que es importante escribirlo correctamente, de un Dios impersonal, o sea, no el verdadero Dios. Trata bien la palabra, fundamento, pero no la idea de Dios. Por eso es que no está de acuerdo Gerald Niengius con la expresión de Paul Tillich. Ok, las 5 y las 6 tienen que ver con la misma. ¿Qué palabra usaríamos si se requiere decir cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma sustancia? Ya lo veíamos hace ratito. En la actualidad la palabra sustancia tiene la connotación material, pero antiguamente era más la esencia de algo, como cuando se dice la sustancia de un argumento. Hace rato lo comentaba yo. Por lo tanto, hoy para hablar de la Trinidad es mejor decir que son de la misma esencia. Las tres personas son la misma divinidad, la misma esencia de Dios. Acuérdate, la Biblia dice claramente en San Juan capítulo 4, Dios es espíritu, ¿sí? No dice Dios son tres espíritus, no es espíritu, porque Dios es uno, que existe ese espíritu en tres personas diferentes. Esa es la Trinidad. ¿Qué queremos decir? Que la Trinidad es un misterio. Quiere decir que la Trinidad, hermanos, no es que sea difícil de entender, y óyelo bien, sino que es algo imposible de entender sin que Dios lo haya revelado en las Escrituras. O sea, sin la Biblia sería imposible. Y sin fe es imposible entender a Dios. Como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que existe. ¿Y sabes qué, mi hermano? Tienes que creer que existe en tres personas. Porque si no, por ahí tu fe no tiene el fundamento firme del concepto de Trinidad. Entonces es un misterio en ese sentido, porque es algo que se dio a conocer a través de la misma revelación de Dios. Los ejemplos de otros temas para los que se usa el término misterio, hay varios, ahí los viste en la Biblia. El misterio de que no todos vamos a dormir, sino que unos seremos transformados, un abrir y cerrar de ojos en el rapto. El misterio de su voluntad, Efesios 1:19, es difícil.
saber cuál es su voluntad con respecto a salvación, para que entiendas a quiénes va a salvar, a quiénes no va a salvar. Es su voluntad soberana. Eso es complicado y lo vamos a ver, y ya lo viste un poquito en providencia de Dios, ¿verdad? En su soberanía. Bueno, pero lo vas a ver muy ampliamente en el segundo año. Y bueno, Romanos 11:25, este misterio es muy fuerte. Cómo Dios endureció a Israel para que hubiera salvación para los gentiles. Y es un misterio. O sea, es algo que es difícil de entender a menos que se revele en la Escritura a como Dios lo ha revelado. Y a través de ello podemos irlo comprendiendo. Muy bien, la 9 es: si la doctrina de la Trinidad no es el resultado de investigación empírica ni de fórmulas matemáticas de laboratorio, entonces ¿qué es? Es el fruto del encuentro con el Dios que se revela en la Biblia. Hermano, es cuando tú te encuentras con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se revela en las Escrituras, que tú te das cuenta que el Dios que adoramos es un Dios trino. O sea, un Dios trino. Un Dios en tres personas. Un Dios que lo adoramos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Un Dios que en el Padre decidió que la persona del Hijo viniera y tomara forma humana para morir en una cruz. Y que cuando Él se fuera, exactamente a los 50 días de su ascensión, enviara al Espíritu Santo para que viniera a morar con nosotros y pasáramos a ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces, muy importante esa parte, hermanos, tan elemental, ¿verdad? Para entender ahí. Como Jesús también lo enseñaba en San Juan, en el capítulo 14, y lo decía de una manera majestuosa, ¿no? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese es San Juan capítulo 14, verso 23. ¿De quiénes hablaba Jesús ahí? Estaba hablando Jesús esa palabra, y en el contexto está hablando acerca del Espíritu Santo. Pero Él decía que Él le iba a decir al Padre que enviara al Espíritu Santo para que habitara en la persona. Y Él decía: no les voy a dejar huérfanos, vendré otra vez. ¿Y en quién iba a venir? En el Espíritu Santo. Porque volvemos a lo mismo, hermano. El Dios es uno que existe en tres personas. Por eso me gusta la palabra que usa Jesús. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Fíjate, ahí aparecen las tres personas. Y vendremos a Él. Vendremos en plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada con Él. Haremos en plural. No dice voy a hacer. No dijo Jesús yo voy a venir. No dijo Jesús solo va a venir el Espíritu Santo. No. Cuando tú recibes a Cristo, hermano, recibes al Espíritu Santo y recibes al Padre. Cuando tú tienes un encuentro, como lo estamos viendo en esta respuesta, tienes un encuentro con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Por favor, aclaro esto, porque hay teologías que enseñan: no, es que nada más has recibido a Cristo, pero no has recibido el Espíritu Santo. Cuidado con ese error, hermano, porque tristemente eso es modalismo. Y vuelvo a insistir, se enseña en muchas iglesias hoy en día ese tipo de cosas. La 10, ¿por qué podemos responder a la pregunta del Catecismo de Heidelberg? Que por cierto se editó en 1562, lo acabamos de ver nosotros en historia en el segundo año. Si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombra tres? O sea, ¿por qué se nombra tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simple y sencillamente porque Dios así se reveló en su santa palabra. Esa es la respuesta del Catecismo de Heidelberg. Muy bien, ahorita seguimos, hermanos, con los otros conceptos.